Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Este martes se presenta en el Théâtre de la Ville, aquí en París, en su sala de Montmartre, la cantaora española Rocío Márquez, concierto que sirve de presentación a su nuevo álbum Firmamento, elaborado en colaboración con el trío Proyecto Lorca. Y precisamente para hablarnos de este concierto aquí en París y de su brillante trayectoria en el mundo del flamenco, Rocío Márquez ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Rocío. Muy buena, para mí es un placer enorme. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación una vez más. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Huelva y que el flamenco, he leído que lo llevas en la sangre. ¿Es cierto que ya de pequeña en tu familia oyes a tu madre cantar, a tu abuelo incluso? Bueno, en mi casa nadie se ha dedicado profesionalmente, pero sí es cierto que todos hacen algo, ¿no? Cuando nos reunimos en las fiestas familiares, pues en Navidades, o también en las bodas, los bautizos, en fin, cada vez que nos reunimos, uno coge la guitarra, otro la caja, el otro se pone a bailar, el otro canta, entonces como que lo tenemos muy cercano, ¿no? El tema del cante y del flamenco y del folclore también, de lo popular, ¿no? De allí. Yo quizás fui la primera que decidí dedicarme a esto y tuve la suerte pues que ellos me apoyaron, y también allí es fácil, ¿no? Porque hay lugares, se llaman peñas flamencas, ¿no? Que son lugares pequeñitos en los que hay socios que lo que hacen es pues ir transmitiendo estos conocimientos de flamenco, ¿no? Con solo 9 años ya te subes a un escenario ahí en una peña flamenca, en Palos de la Frontera, creo, ¿no? Sí, un pueblecito de allí de Huelva. Para mí fue un día muy especial porque quizás esa fue la sensación que me hizo tener claro que el cante es a lo que yo me quería dedicar, ¿no? Yo recuerdo bajarme al escenario y decirle a mi madre, yo quiero sentirme siempre como me he sentido en el escenario, mamá. ¿Cómo te sentiste? Mira, es curioso porque es una mezcla fuerte. Por un lado, un respeto enorme, ¿no? Que son estos nervios que se ponen aquí en la barriga, que explicamos mucho con el nudo en el estómago, ¿no? Y por otro lado, una pasión que de difícil manera se puede sentir en otro lugar. La reacción del público imagino que fue espectacular, ¿no? Es muy bonito, o sea, cuando se produce ese feedback, ¿no? Cuando hay esa comunicación entre el artista y el público, que tampoco siempre se da porque no es fácil, pero cuando se da es algo mágico, ¿no? Una peña flamenca es como un conservatorio, ¿no? Para el flamenco. Bueno, claro, de alguna manera es un lugar donde se perpetúa esa enseñanza, ¿no? Y donde nos aseguramos de que ese proceso de aprendizaje, de una manera quizás un poco más informal, se va a seguir haciendo. Es cierto que en los últimos tiempos el flamenco ha empezado a estar presente en sitios académicos que antes, por supuesto, era imposible pensarlo, ¿no? Pues en los conservatorios, en las universidades, pero bueno, ya hoy en día es una realidad y afortunadamente se complementa con estos otros lugares como las peñas flamencas. Vas a estudiar también en la Fundación Cristina Herrén, en Sevilla, donde vas a trabajar con nombres como José de la Tomasa, Paco Taranto, incluso Esperanza Fernández. ¿Tenías que 15 años ahí cuando llegas a Sevilla? Sí, justo con 15 llego a Sevilla y tuve la oportunidad, tú imagínate, para alguien que su pasión es el flamenco, entrar en un lugar como este, que desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, solo flamenco, ¿no? Solo flamenco y con artistas que yo he admirado y admiro muchísimo y que he quemado sus discos, ¿no? De tanto que me gustaba, era como una vez y otra vez y otra vez hasta que me la aprendía. Entonces, puedes tenerlos a ellos enfrente y que te digan, mira, esto por aquí sí, esto por aquí no, atiende aquí. En fin, que te vayan guiando es un lujo, ¿no? Es una suerte. Además, a los 15 años uno ya empieza a tener pasiones, Sí. Sentimiento. El flamenco, Sin duda, sentimiento sobre todo. Fíjate que para mí muchas emociones, muchas sensaciones las he vivido antes cantando que en la vida, ¿no? Porque empecé a cantar muy chica, con 9, ¿no? Yo creo que de todas formas esto es algo muy general en los cantadores de flamenco, no es algo atípico para nada. Como empezamos chiquitillos, pues hablas de la pena y del abandono, de una separación, de un drama o también de una alegría enorme, ¿no? Y es cierto que a lo mejor no has tenido todavía una experiencia vital que te haya llevado a esa emoción, sino que después cuando lo vives la reconoces y te devuelve a ese cante, ¿no? Y ya cuando lo vuelves a interpretar lo haces de otra manera, obviamente. Cuéntanos, Rocío, ¿cómo vivió tu familia eso de dejarte marchar a Sevilla con 15 años solamente? Bueno, yo a ellos se lo valoro mucho porque sé que fue difícil, ¿no? Yo pienso que para ninguna familia es fácil, también por lo que supone la inestabilidad del mundo artístico,
Por otro lado, ahora ya todos esos tópicos se van cayendo, pero durante mucho tiempo el tema del flamenco pues estuvo muy ligado al trasnocheo, a una vida así un poco más tal. Y bueno, es cierto que de primera para ellos fue un choque, ¿no? Pero ahí estuvieron apoyándome y me dijeron, bueno, si de verdad es lo que tú quieres, aquí estamos para acompañarte. Y de hecho ellos, creo que hasta que no fui ya mayor de edad, no dejaron de acompañarme a todas las peñas, ¿eh? Ellos venían a todas, vamos, a todas, a todas. Y de hecho, fíjate que al concierto este que hacemos vienen mis padres también, que es el estreno del disco de Firmamento, pero para mí es también muy simbólico, ¿no? Que puedan estar ellos acompañándome en los momentos importantes de este proceso y de este camino. Hablando de momentos importantes, en 2008 te presentas al Festival de Cante de las Minas en la Unión, en Huelva, y obtienes la lámpara minera. ¿Te esperabas ya empezar y besar el santo, como dicen, tan pronto? Uf, aquella noche fue de las que te dejan una huella ya de por vida, ¿no? Porque imagínate que para mí era un sueño. Yo siempre había visto cuando lo televisaban, lo echaban por radio. Yo todos los principios de agosto he estado pendiente a ese festival, a ver quién ganaba. Normalmente nos conocemos, entonces bueno, ya cuando estaba en la final cada uno hacía sus apuestas. Pues yo creo que va a ganar yo no sé quién, pues yo creo, ¿no? Estos comentarios entre aficionados, ¿no? Recuerdo que yo me lo planteé como decir, bueno, antes de ir a la Unión yo quiero tener un poco de trayectoria en concursos flamencos. Y entonces el año anterior, que fue 2007, esto fue en 2008, pues justo el año anterior yo lo dediqué a concursos. Y entonces tuve mucha suerte, me fue bastante bien, aprendí un poco cómo funciona, porque es verdad que es otra manera, probablemente hay que poner la atención en el cante en otros puntos distintos a cuando la actuación es de otro tipo. Entonces, bueno, pues fui un poco dándome cuenta de todas estas cosas y llegué a la Unión. Imagínate, ¿no? Para mí ya el regalo era poder estar en esa final de la Unión, pisar esas tablas en una final con 22 años. Ya para mí eso era el regalo y el premio. Y cuando encima pasó, cuando me nombraron con los premios, con los 4 primeros premios, con la lámpara minera, yo no daba crédito. De hecho, me costó muchísimo tiempo asumir todo eso, ¿no? Porque es verdad que también, o sea, es una sorpresa y una alegría enorme, pero también una responsabilidad. O sea, para una persona aficionada que sabe lo que significa ese premio, también es una responsabilidad de querer responderle a todas las personas que han confiado en ti, ¿no? Esa lámpara minera te la llevaste a Asturias cuando bajas a una mina en el 2012 para apoyar una huelga de mineros. Porque Huelva, tu tierra, tiene una tradición minera muy importante. Uh-huh. Claro, yo de más pequeñita, con mi tío Domingo, que él trabajaba en Río Tinto, en las minas de allí de Río Tinto de Huelva. Que es un cielo abierto, ¿no? Sí, Corta Atalaya, pues tuvieron un problema similar, ¿no? Entonces se llegó al cierre, lo que pasa que afortunadamente la situación económica en España era otra que en 2012 y entonces pues se pudo resolver la historia de una manera un poco más digna para todos, ¿no? Desafortunadamente en 2012 ya habíamos empezado la crisis y estos pobres pues es que de la noche a la mañana los dejaron con una mano atrás y otra adelante después de haber estado años y años metidos en una mina que cualquiera que haya bajado sabe que obviamente lo que cala en el cuerpo no tiene nada que ver con otro tipo de profesiones, entonces hay que ser creo que un poco más comprensivo con este tipo de trabajo y claro, a mí aquello me pareció estremecedor, ¿no? Y cuando me dieron la oportunidad de bajar a cantar con ellos, fíjate que yo bajaba con las ganas de animarlos, ¿no? Yo dije, bueno, llevan ya muchos días, llevaban ya varios días encerrados, más de 20, ¿eh? Y yo dije, bueno, voy a intentar cantar cosas alegres y tal como para animarlos a ellos, ¿no? Y cuando bajé, a mí se me cayeron 2 lagrimones. Y fueron ellos casi los que tuvieron que animarme a mí, ¿no? Yo les decía, esto iba a ser al revés, esto es que no iba a ser así, pero bueno, al final la emoción nos puede a las personas, ¿no? Y le puede a la cabeza también. Y fue una experiencia de esas que te invitan a sentir el cante de una manera cada vez que lo vuelves a interpretar.
Rocío Márquez, me contabas que el flamenco se enseña ya en conservatorios, en instituciones, incluso ha llegado a la universidad. Has llegado a escribir tú misma una tesis sobre Pepe Marchena, perdón, y la técnica vocal en el flamenco. ¿Te consideras ya una investigadora del flamenco, además de cantadora, por supuesto? Bueno, yo es que le tengo muchísimo respeto, ¿no? A todo el tema de la investigación, a todo ese mundo me parece tan complejo y a la vez tan apasionante que, por supuesto, me llama mucho la atención. Para mí, haber podido tener esta experiencia ha sido un aprendizaje extraordinario que no lo cambiaría por nada. Y fíjate que yo creo que son mundos que se complementan, ¿no? Que cuando uno se mete en una investigación, bueno, pues con un poquito de más rigor, con un poquito de más constancia, te das cuenta que todo eso después se vuelca inevitablemente en el trabajo artístico que estés haciendo, ¿no? De una manera consciente o inconsciente, da igual. Pero ahí aparece, ¿no? La historia del flamenco vale la pena que sea recordada. Por supuesto, y sobre todo hay una cosa que durante mucho tiempo es cierto que fue algo mucho más de inspiración en otros entornos, pero hoy en día la cosa está cambiando porque obviamente no podemos hacer como que vivimos igual que hace un siglo y medio, no vivimos igual que hace un siglo y medio, por lo tanto no podemos seguir un poco con el mismo discurso porque no sería una realidad en mí, ¿no? Y en la gente de mi generación. Precisamente miras al pasado como investigadora del flamenco, pero ¿por qué caminos ves el futuro del flamenco? En tu nuevo disco precisamente exploras caminos cercanos de la música contemporánea. Yo pienso que la creatividad no tiene límites, ¿no? Y por supuesto el flamenco tiene algo maravilloso que es la fuerza y la importancia que tiene la raíz y la tradición. Y es fundamental ese conocimiento para poder construir a partir de ahí y no a partir del aire, ¿no? No se puede empezar una casa por el tejado y eso es lógico. Pero también es verdad que tampoco podemos estar toda la vida intentando, o sea, con ese miedo de esto es flamenco, esto no es flamenco. No, las cosas, yo creo que en eso, para los cantadores, el gran referente fue Enrique Morente y él abrió esos caminos, ¿no? Y es como decir, bueno, si surge la oportunidad de poder trabajar con otros timbres, con otras sonoridades, con otros instrumentos, ¿por qué no, no? ¿Por qué nos vamos a limitar antes de ni siquiera probarlos diciendo ya no, es que eso no es flamenco? Cuando, por ejemplo, el Negro Aquilino, un saxofonista extraordinario, en los años 30 ya lo empleaba, o sea que tampoco hemos venido aquí a descubrir nada, ¿no? Precisamente tu nuevo disco Firmamento, que estamos viendo aquí, lo haces con Proyecto Lorca. No es la primera vez que trabajas con ellos. ¿Cómo os conocéis? Bueno, yo a ellos los llevo admirando desde hace muchísimo tiempo. Yo la primera vez que los escuché a ellos fue con Israel Galván y con Tomás de Perrate en espectáculos distintos. Y me encantaron. O sea, es la sensación cuando tú ves algo en el escenario y tú dices, me encantaría poder trabajar con esta persona porque creo que aquí hay mucho, ¿no? Digamos que es un pianista, un saxofonista y un percusionista. Eso es. Y ellos tienen una formación clásica contemporánea, digamos, pero a la vez han trabajado mucho con otros flamencos y son de Utrera y de Cádiz, entonces conocen muy bien los códigos a nivel de tonalidades, a nivel de compás, a nivel rítmico, en fin. Yo ya eso lo tenía en la cabeza y en 2014 nos propusieron desde el Teatro Real de España, de Madrid, nos propusieron un proyecto que era muy interesante, que era alrededor de García Lorca y era para hacer una actividad paralela a una ópera flamenca que presentaba Mauricio Sotelo sobre el público. Entonces, claro, yo dije, bueno, maravilloso, pero cuando ahora de repente me pongo a ver, porque me sugerían que fuera sobre el cancionero popular que recopiló Lorca con la Argentinita, ¿no? Y cuando me puse a ver, digo, pero si es que realmente ya esto, o sea, ya lo ha hecho Carmen Linares de una manera soberbia, Enrique Morente, Estrella ha hecho cosas también, es como decir, ya esto está tan bien hecho que ¿qué se puede aportar aquí? ¿No? Es muy difícil. Entonces, por eso pensé incorporar, como te decía antes, pues otras sonoridades, otros timbres que me pudieran invitar a buscarme por otro camino, ¿no? Y así fue como les llamé y les dije, mira, existe esta posibilidad, esta fecha, ¿os apetece? Ellos se echaron para adelante. Contábamos también con el trabajo con el asesoramiento y el trabajo de Pedro G. Romero y entonces pues juntos nos pusimos a construir y ese fue el punto de partida. De hecho,
Lo que hicimos, las 3 piezas, las 3 suites que hicimos en el Real, son las 3 piezas que aparecen en el disco como bonus track que están en directo. Imagínate. ¿Te imaginabas cuando subís por primera vez a un escenario a los 9 años que cantarías en una casa de ópera como el Teatro Real de Madrid, que cantarías en la Filarmonía de París con un aforo de casi 3.000 personas? ¿Te imaginabas todo eso? No, desde luego no. Además hay algo bonito que yo, por lo menos en mi caso, nunca llegué a plantearme conscientemente, ¿no? Pero entonces me voy a dedicar a ser cantadora profesional y ya no voy a hacer otra cosa, esto va a ser ya profesional. No, es como que las cosas van viniendo, ¿no? Fluyen. Es algo mucho más natural, mucho más orgánico. Tú empiezas con 9 años y al principio vas a las cosas benéficas, a las fiestas de los barrios de al lado de tu casa, a las fiestas del cole, a cosillas pues que no tienen mucha trascendencia. Después pasas a los concursos, cuando empiezas a ganar los concursos te empiezan a llamar de otras peñas porque de repente ya te empieza a conocer más gente. Cuando te empieza a conocer más gente amplía los circuitos y empiezas a estar pues en teatro, en festivales. Después de esto ya viene un poco la parte internacional. En fin, que todo es muy pasito a paso, ¿no? Se va encadenando. Mucho más humana es la sala del Teatro de Savès, el Teatro de la Ville aquí en París, ¿no? Te sientes cómoda en una sala mediana donde el público no está muy lejos de ti. Me encanta. O sea, eso tiene una parte mágica, ¿no? Cuando hay esa cercanía con el público pasa igual lo que hablamos de las peñas flamencas. Yo soy una loca de las peñas flamencas, me encantan, porque me parece que mantiene, que hace mucho, o sea, facilita mucho ese vínculo directo, ¿no? Entre el receptor y el emisor. Entonces, me parece que es una oportunidad magnífica además para sentirnos arropaditos en esta propuesta y en esta presentación. Hablando de público, no es la primera vez que cantas aquí en París. ¿Cómo reacciona el público francés, el público parisino a una cantante como tú, una cantadora como tú? Yo soy muy fan del público parisino y del público francés en general. Yo siempre digo que aquí me siento como en mi segunda casa, ¿no? Afortunadamente creo que hemos podido también vivir mucho Francia desde el escenario y eso a mí me ha dado una libertad enorme. Fíjate que si yo no hubiera tenido esa oportunidad, no sé si hubiera llegado a discos como este. Hay una tradición flamenca muy fuerte aquí en Francia también, ¿no? Hay una tradición flamenca muy fuerte. La migración, quizás. Y también hay un nivel cultural muy fuerte. Y entonces cuando se combinan esas dos cosas, pues salen personas que conocen la tradición, pero que también aprecian cualquier tipo de aportación, cualquier tipo de guiño con otros estilos, en fin, que tienen unas miras muy amplias, ¿no? A mí el público de París y de Francia en general lo que me transmite es mucha libertad. En fin, pues ya lo saben, tienen este martes una cita en el Teatro de la Ville, aquí en París, en el Teatro de la Savès, en Montmartre, para el recital de Rocío Márquez. Y si no pueden venir, siempre les queda el disco Firmamento, que ha sido editado por Universal en España. Muchísimas gracias, Rocío, pero permítanme también que dé las gracias a Elena Abril, que han estado detrás de los cristales al tanto de la realización de este programa, y enviar sobre todo un cordial saludo a nuestros telespectadores, porque los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano gracias a la cadena U de Montevideo. Gracias de nuevo, Rocío, y mucho éxito aquí en París. Muchas gracias. Y nos vamos con la voz de Rocío Márquez. Luchaste con la corriente, hay arbolito, te secaste a la orilla de una fuente y la firmeza de tu tronco te puso el inconveniente. Y no sería tan firme, y este firmamento no sería, y no sería tan firme, oye, este
firmamento. Cuando ahora mismo, hay en este mismo instante se mudó un lucero, no sería y no sería tan firme. Ay, ay, ay.